Mamitas, y es miércoles de Ludi Taller. Ya está Ludi con nosotros para presentarnos este segmento tan interesante que nos apasiona, aprender de nuestros bebés. Hola Ludi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo Tenemos están? este Hola, tema hola. que nos había quedado pendiente de el habla de nuestros bebés, ¿verdad? Cómo apoyarlas, cómo estimularlas. ¿Qué nos traes de nuevo con este tema? Pues es que es un tema como muy pedido por los papás, ya que a todos nos interesa que nuestros hijos aprendan a hablar y lo hagan de una manera correcta para que después entren al kinder y no batallen. Entonces yo creo que por eso a todas las mamás están así como, hablar más y más. Normalmente es lo que más me preguntan dentro de lo que es la clase. Y lo primero que tenemos que enfocarnos es sobre la pregunta de nos hicieron en el público es si es bueno hablarles chiqueado o no a nuestros bebés. Y la respuesta es no es correcto. Esto lo que hace es que yo entiendo que los bebés son tiernos y entiendo que también pues sus manos son, todo lo que ellos expresan pues es ternura. ¿Y qué pasa? Que nosotros empezamos a hablarles, a decirles, ay, mira tus deditos, mira tus manitas, tus piecitos. Y lo que hacemos es que vamos entorpeciendo el lenguaje. El lenguaje es muy simple, se dice dedo, no dedito. Entonces, cuando yo alargo la palabra, es todavía más difícil para que él se pueda expresar. Por eso, cuando están recién aprendiendo a hablar y están empezando a expresarse, es importante decirle la palabra correcta y no abrumarlo con tantos conceptos. Porque a veces creemos que como los niños aprenden tan rápido y pueden comunicarse rápido y pueden hacerlo todo de una manera veloz, creemos que dándole y dándole lo que son los conceptos, ellos van a poder asimilarlos. Sí lo hacen, pero no los pueden expresar. Yo les digo, es importante que entendamos que la lengua es un músculo y así como cuando... Yo sé que ustedes son muy ejercitados. Cuando vamos al gimnasio, me engloba. Cuando vamos al gimnasio, pues tenemos que ejercitar nuestros músculos. Igual la lengua tiene que ejercitarse. Entonces, para poder ejercitarla, pues tenemos que hacer diferentes ejercicios. Y a veces solo queremos saturar de información. Todas las palabras se las queremos acomodar y queremos decir carro, pelota, teta, y le damos un montón de conceptos, pero realmente nunca nos enfocamos a lo que es su lengua. Entonces, es importante primero hablar palabras claras como son, sin diminutivos, y empezar a ejercitar nuestra lengua, que es por medio de ejercicios, como por ejemplo empezar a sacar y meter la lengua, ¿ok? Al principio lo hacen muy bien, entonces es más fácil. Oye, qué difícil esto. Yo entiendo que, por supuesto, es lo recomendable, lo más práctico, lo que le va a servir al bebé, pero ¿cómo le quitas a un papá o a una abuela, no? Olvídate, a un abuelo, que son todavía peor, ¿no? El gusto, ¿no? El gusto de mimar, de apapachar a la criatura. ¿De qué manera podríamos hacerlo entonces para poder expresar amor? Para no ofender, para no lastimar, ¿verdad? También. Lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a suponer que decimos deditos. Entonces el bebé va a terminar diciendo hititos o titos. Jamás ustedes han conocido algunos. A todo le traduce. Sí. Tú te pones que dijo que quiere esto. Porque entonces lo que empezando a interpretar. Y nos hacemos en lugar de ayudar. Entonces, cuando a las abuelas o los niños que les entorpece la manera adecuada para poder hablar, ellos quieren lo mejor para ellos. Entonces, al principio, en cuanto se suelten a hablar, eso quiere decir que de repente te va a decir dedos, te va a decir cabeza, te va a decir teta, te va a decir agua. Una vez que lo está haciendo, ya podemos empezar a utilizar diminutivos, porque también vamos a ampliar este lenguaje. Pero al principio sí es importante empezar a decir, en esta casa se habla con palabras correctas y poco a poco el niño se va soltando y ya no es necesario. Yo creo que las abuelas sí son consentidoras, pero también quieren lo mejor para los bebés. Por lo tanto, pues ellos nos van a... Yo conocí a una abuela que seguía al pie de la mamá del bebé y decía, ay no, quién sabe. Esta muchacha insencito y empezaba a mimarlo. Ya sé, pero qué difícil para el niño porque va jugando una doble moral, ¿no? Sí. Realmente no va a tener un patrón de autoridad, no va a saber realmente qué es lo correcto porque tenemos dos versiones. Por eso es que si realmente a mí me interesa mi hijo o me interesa mi nieto o la persona que estoy cuidando, por lo tanto debo de seguir las órdenes de la mamá, porque si no, pues aparte de tener problemas de lenguaje, va a tener otro tipo de problemas, ¿no? Que es disciplina, lo que es los límites, que son tan importantes para los bebés. Ludi, me impresiona la capacidad de entendimiento que tienen algunos bebés de un año, que tú les dices, ve por la cobija y les estás hablando las palabras correctas y les dices la frase completa y a lo mejor lo completas con algo que tú estás haciendo y ellos entienden perfectamente. ¿En qué edad empiezan ellos a entender y a poder expresar las primeras palabras claramente? Pudieran. Normalmente un bebé empieza con los balbuceos, que es el gugu, ¿no? Ahí en ese momento yo puedo introducir el lenguaje. Cada vez que mi bebé esté haciendo algún balbuceo, esté haciendo algún sonido, yo puedo ponerle y hacer lo que son los indios, se llaman, y este bebé va a emitir más sonidos, o puedo hacer lo que es las trompetillas, para que este bebé obviamente se empiece a soltar. Te vas a dar cuenta que como es un sonido agradable,
lo va a seguir haciendo. Aquí estamos ejercitando los labios, que también los labios son músculos, entonces va a poder emitirla. Normalmente un bebé, a partir de que será de los 6 meses en adelante, empieza a emitir, se llaman balbuceos, que son las ma, pa, que son los monosílabos pequeños. Desde ese momento ya se sonidos como que no les entiendes. Mucha gente dice, es que está hablando en chino, ¿no? Porque pues, no se entiende su lenguaje. Desde ahí yo empiezo a establecer una conversación. Yo no sé lo que está diciendo este bebé. Yo no sé realmente qué me está expresando, pero yo puedo empezar a decirle, oh, tienes mucha razón, esta es una pelota, la pelota es roja, ¿se me explico? Empiezo a introducir el lenguaje para que se dé cuenta que cuando él se comunica, hay una persona que le pone atención y esa persona va también a transmitir mensajes y entonces se hace lo que es la comunicación. A veces, ¿qué pasa? Que esta comunicación es bloqueada. Los bebés desde el principio son sociables, tratan de hacer gestos, de ser agradables, tú les sonríes y ellos empiezan a sonreírte, pero si no ponemos atención a esta manera de comunicarse, a este aspecto social que tienen, los bebés empiezan a perderlo. ¿Por qué? Porque no existe un emisor, ¿sí me explico? Está el transmisor, pero no existe la persona que lo reciba. Entonces es importante comprender este punto. Posteriormente, a partir de los 12 meses, este bebé empieza a decir más palabras. ¿Cuántas palabras debe decir normalmente un niño a los 12 meses? Se espera que diga 5 palabras, las básicas. 5 palabras. Sí, no, papá, mamá y agua, que es muy fácil. Si tu bebé dice más, pues quiere decir que es un bebé que está estimulado. Pero al principio se espera 5 palabras. Porque se va a ir desarrollando. Lo que es el boom del lenguaje se desarrolla entre el primero, lo que son los 12 meses, y los 24. Aquí en este lapso de estos 24 meses, un bebé te puede llegar a decir hasta 100 palabras. O sea, el lenguaje se desarrolla completamente. Y aparte de decir más de 100 palabras, empieza a decir, esto es mío. Empieza a juntar palabras. Dame teta. ¿Sí me explico? O sea, su lenguaje se va haciendo más amplio. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezarle a hablar. Y hablar de manera correcta y tomar esa importancia de cuando él se quiera comunicar. Todo el tiempo lo va a querer hacer. Entonces es importante hablar y comunicarse con él. De esta manera afirma sus capacidades, ¿no? De chiquito. Así es. Ludy, el nivel de lenguaje que le vamos a enseñar al niño, ¿cuál sería? Te lo comento porque normalmente los padres pues van a utilizar el que ellos manejan cotidianamente, pero hay algunos padres que tienen una riqueza de vocabulario más amplia. Y como Javier Rentería. No, pero de repente ves a pequeñitos de 2 años hablando con un lenguaje que suena chistosísimo porque Así no es propio de un bebé, pero lo bonito. maneja. El lenguaje lo que tenemos que hacer simplemente tiene que ser claro y no tiene que ser lento. A veces creemos que tiene que decir mamá. La palabra no es correcta, la palabra es mamá. Entonces a veces lo alargamos y entorpecemos. Entonces es un lenguaje claro y simple al principio. Poco a poco el bebé que empieza a expresar más palabras puede introducirle más palabras. Pero realmente nuestros bebés son un ejemplo de nosotros, Javier. Automáticamente las palabras que yo utilice dentro de mi lenguaje, él las va a aprender. Solo es cuestión de ir enfocándolas. Enfocando quiere decir que cuando yo pongo un concepto tengo que relacionarlo con otro. Correcto. Si yo estoy diciendo que esto es una pelota, entonces tengo que enseñarle que es una pelota. Claro. ¿Y cómo es la pelota? Que es redonda, es roja, es el color que tenga. Si me explico, es circular, todo lo que es la pelota, para que este concepto se lleve al cerebro y se asimile. Cuando vea una pelota, ya va a poder relacionarla, pero ya tiene el concepto. Ya nada más le falta a veces expresarlo. Y muchas veces, a veces me dicen las mamás, o sea, ¿cómo sé si mi bebé tiene algún problema? Porque lo que es el lenguaje les produce mucho impacto, porque normalmente hay veces que hablan muchísimo y hay veces que no hablan nada. Entonces, lo más importante aquí que tengo que empezar a comprender es si ya tiene el concepto de las cosas. ¿Sí me explico? Él ya sabe identificar que esto es un juguete, que esto es un carrito. Tú le dices, ¿cómo sabes? Porque le dices, dame el carrito, y ya te da el carrito. ¿Sí me explico? O carro, porque estamos hablando correcto, ¿ah? Dame el carro. Entonces, si él ya tiene ese concepto, entonces lo que tenemos que trabajar es en el lenguaje, es en el estímulo que es la lengua y el ejercitar lo que es completamente nuestros músculos. A veces el lenguaje está relacionado con las emociones. Aquí es un aspecto bien delicado porque muchas veces no queremos decirle a la mamá que es tu culpa que no esté hablando, ¿verdad? Pero lo que tengo que hacer yo como mamá tengo que concientizar y tengo que realmente hacer ese pequeño examen y decir, realmente es mi culpa que no hable. ¿Por qué? Porque tal vez yo no me comunico con él, tal vez nunca estoy al tanto de sus emociones. Cada vez que llora le pongo el chupón en vez de decirle, tú estás llorando porque tienes hambre, o estás haciendo berrinche porque necesitas comer, o estás haciendo berrinche porque estás cansado. ¿Sí me explico? Nunca lo pongo en contacto con sus emociones, nunca le hago entender que este bebé tiene una necesidad y que puede expresarlo con sus palabras. Puedo empezar a decir, si tú necesitas algo, tienes que expresarlo. Llorar
te ayuda a expresar, pero necesito que me lo digas para yo poder comprender. Entonces decimos, no llores, utiliza tus palabras. ¿Se me explico? Para que empiece, pues él empiece a comunicarse y empiece a expresar. Estamos ayudándolo en esta transición Así del es. no el expresar con llanto o expresar solamente con balbuceo, a ya utilizar sus emociones en palabra, ¿verdad? Ludi, nos da tanto gusto tenerte, Sí, aprender más cada vez que vienes sobre todos estos temas de nuestros bebés y de nuestros niños. Te agradecemos que nos des tus números de contacto para que las mamitas te puedan también localizar. Claro que sí, preguntar. estoy en el número 664-171-2135 para que me puedan localizar y puedan seguir preguntando y yo respondo. Y estoy también en la página de Facebook como Ludi Pérez o en Ludi Taller para que puedan contactarnos y seguir contestando dudas. Muchísimas gracias.